Continuamos con nuestras clases de inglés. Haciendo un poco de memoria, la clase pasada, la actividad pasada, consistía en reconocer cuál era el sujeto, el verbo y complemento en una oración en español. En esta clase, en este video, es prácticamente lo mismo, pero en la parte de inglés. Como tal, la oración en inglés pues, tiene también un sujeto, un verbo y un complemento. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. John speaks English. John habla inglés. Aquí lo fundamental es identificar dónde está el verbo, sobre quién recae la acción. ¿Cuál es la acción? El verbo speak, que es hablar. Como ya habíamos dicho, lo que está anteriormente del verbo es el sujeto, lo que está posterior es el complemento. Siguiente ejemplo. La secretaria escribe notas, la secretaria escribe apuntes. Aquí lo fundamental es cuál es la acción, cuál es el verbo. En este caso es write, que es el verbo. Igualito, lo que está anterior del verbo es el sujeto, lo que está posterior es el complemento. Ahora bien, ¿cómo redactar en inglés? Hay que tener claro sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Pero para ello necesitamos saber otra cosita, que es saber conjugar. Conjugar es hacer concordar o hacer coincidencia entre el sujeto y la terminación del verbo. Vamos a verlo a continuación. Vamos a verlo con el verbo to speak, que ya lo habíamos trabajado anteriormente y que significa hablar. Conjugar, como le dije anteriormente, es hacer coincidencia, hacer concordar el sujeto de la oración con la terminación del verbo. En inglés es bastante fácil. Simplemente agarro to speak, que es el verbo hablar, y lo coloco en cada uno de los pronombres personales, que podrían ser el sujeto de una oración. En este caso, to speak pasaría a en cada uno speak, 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 speak. La única diferencia es que en she, he and it se le agrega una S. Y tenemos conjugado el verbo to speak. ¿Qué nos hace falta para hacer una oración? Pues ya tenemos el sujeto en cada una de ellas, con diferentes sujetos, diferentes conjugaciones del verbo. Nos faltaría un complemento. Complemento para darle sentido a la oración. ¿Sí? Voy a tomar como ejemplo dos she speaks German y we speak Korean. Tienen sujeto, tienen verbo, tienen complemento. Recalco, la conjugación tanto en she, he and it se le agrega una S. En la mayoría de los casos, yo diría como un 80, un poquito más de por ciento de todos los verbos en inglés se le agrega una S en este tiempo. ¿Sí? El otro 20 hay que estudiarse algunas reglas de excepción, pero no quiero confundirlos con eso, de momento. Hagamos otro ejemplo con el verbo to write, que es escribir. Vamos a conjugarlo con cada uno de los pronombres personales. I, you, she, he, it, we y they. ¿Qué hacemos? Agarramos el verbo to write, le eliminamos el to, agarramos el write y lo colocamos en cada uno de ellos. La única diferencia es que en she, he y it se le agrega una S y está conjugado. Aquí simplemente haría falta el complemento. Bueno, no lo escribí en este caso, se me pasó, pero aquí se faltaría para hacer una oración un complemento. I write news, por ejemplo. You write novels. She writes poems. Ok, seguimos. Ah, quisiera hacer una comparativa aquí entre el inglés y el español. La conjugación en inglés es muy fácil, como lo vieron anteriormente. La conjugación en presente, simple, ¿sí? Es simplemente agarrar el verbo y colocarlo en cada uno de los pronombres o sujetos de la oración y hacerle la concordancia. Que lo único es que en she, he, it es
agregándole una S. Y para el resto es lo mismo. Recapitulo. Comprar, el verbo to write, que es escribir. Le quito el to, agarro el write, lo llevo a conjugar en cada uno de ellos. Simplemente que en she, he y it le agrego una S. Y le coloco el complemento. En este caso, bueno, ya lo que habíamos visto, poems, article, novels. Cumple con la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo conjugado, complemento. Ahora bien, en español. En español es un poquito más complicado, sobre todo para aquellas personas que vienen de otro idioma. Aprender el nuestro, pues se les hace un poquito más difícil por lo siguiente. Cuando agarramos un verbo, este mismo, escribir, hay que saber 4 posibles conjugaciones. Ajá, vamos a verlo. Sabemos los pronombres personales. Yo, tú, él, ella. Bueno, aquí me faltó el vosotros, pero no lo utilizo porque en inglés no existe. Nosotros, ellos. Ajá. Ahora vamos a conjugarlo. Yo escribo, tiene una terminación. Tú escribes, tiene otro tipo de conjugación. Él escribe, otro tipo de conjugación. Hasta ahora vamos, 1, 2, 3 tipos de conjugación. Ella escribe, bueno, es la misma. Seguimos con 1, 2, 3 tipos de conjugación. Nosotros escribimos, ya va, 1, 2, 3, 4 conjugaciones. Ellos escriben, serían 5, 4, perdí la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 conjugaciones por cada verbo. Entonces, las personas que anglófonas o de otro idioma, para hablar, para conjugar un verbo en español, tiene que aprenderse 5 tipos de conjugaciones por cada verbo. En cambio, pues para nosotros es un poquito más fácil porque simplemente hay que aprenderse el verbo y saber que en she, he, it cambia en la mayoría de los casos agregándole una S. Más fácil, ¿verdad? Aprender inglés. Seguimos. Quise hacer unos ejemplos de cómo escribir una oración en inglés con algunos ejemplos que se me vinieron a la cabeza. A lo mejor están un poquito descontextualizados, pero sirven de ejemplo. Ajá. Mi investigación analiza las causas del delito en puntos suspensivos porque no me quise meter más profundamente en el tema. Ajá. Aquí lo indispensable, como ustedes ya saben, es identificar cuál es el verbo. En este caso es analiza. Por descarte, lo que está antes de analiza es el sujeto, lo que está posteriormente a analiza son el complemento. ¿Sí? Investigación es sujeto, las causas de delito en es el complemento. Lo neurálgico es la acción, que en este caso es analiza. Ajá. Ahora, ¿cómo hago para pasarlo en inglés? Fundamental. Tengo el verbo, tengo que buscarlo, en este caso analiza, tengo que buscarlo en mi memoria, si lo tengo como vocabulario, si me lo sé. Bien, si no, busco en un diccionario, busco en un traductor, busco en cualquier otra herramienta tecnológica que me pueda servir y busco su significado, su traducción. Y yo sé que el verbo analiza se escribe analyze. Ya teniendo que el verbo es analyze, to analyze, ya me queda más sencillo buscar el sujeto en inglés, que es mi investigación. Igualmente que el verbo. Si me lo sé de memoria, perfecto. Si no, busco en cualquier herramienta, diccionario, traductor, cómo se escribe. Y lo mismo con el complemento. Lo busco y formo la oración, teniendo en cuenta la conjugación. Y tengo, my investigation analyze the reasons, aquí me falta una S, the reasons for. Y aquí resalté esta S en rojo porque es la terminación de la conjugación de my investigation. Porque my investigation hace referencia o se asemeja más al pronombre personal it, que en inglés significa eso o esto. Entonces, por tanto, su conjugación es con S en el verbo analyze. Sí, espero que no los haya confundido. Vamos a hacer otro ejemplo.
Este simplemente es trabajo de carpintería, es simplemente identificar el verbo y el resto ya cae por sí sola. En este caso, mi artículo encuentra leyes sobre, igual, puntos suspensivos. En mi artículo encuentra leyes sobre, debo encontrar cuál es la acción principal. Sobre cuál es la acción, en este caso es encuentra. El verbo es encuentra. Busco en inglés, busco en mi diccionario, busco mi herramienta y sé que ese verbo se escribe to find. Busco cuál es el sujeto, mi artículo. Ya sabemos que mi se escribe my, article, lo buscamos en diccionarios. Leyes sobre, igual, lo buscamos en cualquier herramienta. Laws about. Y simplemente lo juntamos y formamos la oración. My article finds laws about. Recalco que aquí va una S. El verbo tiene una S porque el sujeto de la oración se asemeja o asume el papel de pronombre de it, que en inglés significa esto o esto. Es de referencia, es particular del inglés. Y así con cada una de las oraciones. Ahora bien, lo importante de hacer oraciones en inglés es tener clara la idea. Si yo no tengo clara la idea, pues el mensaje se disgrega y se confunde. Por ejemplo, en una conversación yo puse aquí entre John y María. John quiere pedirle plata a María, quiere pedirle prestado 1000 bolívares. Ajá. John la ve en la calle y por allá la vio de reojo y, ay, me lo voy a acercar. Y él empezó una conversación. Y empieza, hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo va la familia? ¿Viste el partido? Vi tu abuelo por allá. ¿Y qué vas a hacer el domingo? Y cosas así. Nos digregamos por las ramas, pero la finalidad, el objetivo de mi conversación siempre la dejo para último, a lo neurálgico, y le digo hasta el final, por allá, lo último. Y mi objetivo de mi conversación era, María, ¿me puedes prestar 1000 bolívares? Entonces yo di muchas vueltas para llegar a mi objetivo. Y así mismo es cuando nosotros escribimos mucho sobre muchas cosas, y por allá al final, bien escondido, escribimos para cuál fue el objetivo, lo neurálgico del mensaje que queríamos dar. ¿Sí? Un ejemplo, no sé, cuando hacemos introducciones muy extensas, tiempo, espacio, personajes, y a la final decimos que la intención de la investigación fue encontrar las razones de, así como el ejemplo que les di anteriormente. Entonces, en inglés es directo al grano, ser concreto, tener las ideas claras. Eso les va a ayudar mucho, sobre todo en el uso de traductores. Si usted tiene la idea clara, el traductor le va a servir va a ser de mucha ayuda, de gran ayuda. Pero si yo empiezo a escribir muchas cosas y a digregar, y cuando lo vaya a plasmar en el traductor, pues el traductor no, no va a tener una idea de cuál es el núcleo, lo central del mensaje. Y por eso es que a veces los traductores dan cosas incoherentes, cosas sin sentido. Por ahí es una de las claves para el buen manejo de un traductor, tener ideas cortas, claras y al grano. Cosa que a veces los latinos no somos muy buenos en eso. Bueno, sin nada más que agregar, si hay alguna duda, pregunta, sugerencia, espero que me la hagan llegar a través del grupo o a través del privado.